para tu hogar. Más palabra, menos ruido. Hola, bienvenido a Más Palabra, Menos Ruido, un espacio que hemos creado para escuchar la palabra de Dios, que es viva y eficaz, para que podamos escuchar su palabra que es genuina y callar todo el ruido que el mundo nos quiere traer. Prepara una Biblia y tu cuaderno y escuchemos juntos lo que Dios nos quiere enseñar. Buenas noches, bendiciones, gracias a Dios por este tiempo, por este momento. Bueno, ya sabemos que estás allí, preparadito y todo, entonces, bueno, estoy en esta noche en compañía de mi hijo. Hola mamá, hola a todos, bienvenidos. Estamos felices de estar aquí una vez más con ustedes y bueno, ya se ha hablado mucho, así que entremos en materia. Hoy empezamos una nueva serie que se llama Perspectiva y el título pues es evidente, pero lo hemos pensado. Entonces entramos a nuestra nueva serie Perspectiva y perspectiva básicamente es digamos que ideas distintas de un mismo punto, ¿no? Algo así. Entonces, por ejemplo, en la imagen que tenemos de la serie, vemos a una torre, Uh-huh. pues en su estado natural, la fotografía de una torre, más bien, en su estado natural, en su estado, digamos que perfecto, bien, como la idea correcta de cómo se quería la foto, la imagen. Ajá. Pero debajo encontramos entonces la misma torre, pero de una forma diferente. Y eso hace, digamos que, alusión a la perspectiva. Cambia totalmente la perspectiva. Es la misma torre, Ajá. pero está contraria, está girada completamente. Pero en esencia es lo mismo, ¿no? Bueno, no es lo mismo, sino que viene de lo mismo, desde el mismo punto. Así es. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente acerca del bien y el mal. Hace unos días atrás habíamos hecho la pregunta de que si Dios creó el bien y el mal, y la respondimos, y la respuesta que tuvimos de esto fue que no, Dios Ajá, no así creó es. el mal. Pero habíamos quedado en ampliar un poquito más y nos demoramos un poquito, pero aquí estamos cumpliendo. Exactamente, sí. Entonces, bueno, estamos aquí para hablar de eso, para aclarar sobre el bien y el mal, ¿no? Porque hay un montón de perspectivas sobre el bien y el mal. Así es. Eso es algo que podemos ver a diario, y la misma Biblia nos habla mucho acerca de esto. Entonces, vamos a partir de un fundamento y vamos a crear aquí un fundamento porque pues esa es la idea. ¿Y en qué momento de la historia de la humanidad aparece el bien y el mal? ¿En qué momento es que había un estado normal de las cosas y de repente todo cambió? Uh-huh. Y bueno, quizá nos ponemos a ver en la historia y el bien y el mal se puede ver de la manera que uno quiera, la verdad, y en muchas ciencias, en la ciencia antropológica, en la ciencia, bueno, en la religión, en la filosofía y un montón de cosas de movimientos o de ideas que en este momento no recuerdo todas, pero hay muchas. Entonces una ve el bien de una forma, pero la otra la ve de otra manera. No todo lo que es bueno para mí, por ejemplo, es bueno para ti, y bueno, y así dependiendo la cultura. Exactamente, de muchas entonces hay cosas. muchas cosas que cambian, pero lo cierto es que hay una verdad que es la verdad absoluta, y no es la verdad que yo tenga acerca de lo bueno o de lo malo, tampoco es la verdad que tú tengas acerca de eso, Ajá. ni la que alguno de ustedes pueda tener, porque de hecho la Biblia dice que ya hay momento, que va a llegar el tiempo, y pues de hecho ese tiempo es ahora porque lo vemos, en lo que ya en ese tiempo llamarán lo que es bueno malo, y a Así lo es. malo lo llamarán bueno. La palabra lo dice. Entonces vemos que en un principio había algo bueno, Uh-huh. sea cual sea el principio, y ahorita vamos a hablar de eso, pero de repente apareció lo malo, pero ahora es al contrario, ¿sí? O sea, ahora aparentemente no hay algo bueno que sea absolutamente bueno, pero tampoco hay algo malo que sea absolutamente malo.
¿sí? Así Y es. de acuerdo a la perspectiva que encontramos hoy en la humanidad. Entonces, en la palabra de Dios, vemos que cuando Dios creó a Adán y Eva, específicamente a Adán, más que a Eva, porque a Eva la creó después, pero Dios creó el huerto y Dios especifica que en ese huerto habían un montón de árboles, Sí, muchos árboles. Muchos que tenían Que- muchos frutos agradables. Y muy agradables, pero o especifica el nombre de dos de esos árboles. Dos árboles. ¿Y cuáles son? El árbol de la vida. Y el Y el árbol árbol del conocimiento del bien y del del mal. mal. En algunas traducciones nos dice el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Entonces hay dos árboles, ¿no? que son más importantes que los otros dos, que los demás árboles. Y Dios les dice, coman de los que quieran, del fruto del árbol que quieran. Sí. Pero hace la aclaración más adelante de que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dice, porque de cierto van a morir. Sí, así es. Entonces, hay dos árboles que son más importantes que otros. Está el árbol de la vida, y ese árbol de la vida es tipo de Jesús, ¿sí? Porque es el árbol de la vida eterna. Cuando comemos del árbol de la vida, adquirimos vida eterna y podemos vivir para siempre, ¿sí? Y la Biblia no especifica si Adán y Eva comieron de ese árbol, no lo dice. No dice. Pero probablemente sí, probablemente no, bueno, no sabemos. Sí. Pero lo cierto es que podían comer incluso de ese árbol, podían comer del fruto que daba ese árbol. ¿Y cuál era la consecuencia de comer de ese fruto? Vida Vida porque él eterna. representaba la vida eterna. Exacto, Vida eterna, eso es importante. sí, vida eterna. Y no se refiere a vida física, sino vida espiritual. ¿Sí? Es importante la aclaración ahí. Pero está entonces el árbol del conocimiento del bien y del mal. Árbol del cual Dios les dice que no pueden comer. ¿Y cuál era la consecuencia de comer de este árbol? Que moriría. La muerte espiritual. Así es, sí, no era muerte física, sino espiritual. Sin embargo, no había muerte física, digamos, instantánea, pero sí se generó una muerte en la naturaleza del ser humano. Pero bueno, no nos adelantemos. Entonces, ya partiendo de este punto, hay dos árboles que son, que uno tiene una consecuencia totalmente distinta de la otra, ¿no? Opuestas prácticamente. Opuestas, sí. Pero Dios les está mostrando a Adán y a Eva qué es lo bueno. Porque Él les está diciendo, coman de cualquier otro árbol, porque cualquier otro árbol los va a satisfacer, les va a hacer bien y no va a pasar nada malo. Pero hay un árbol que sí va a tener consecuencias que no van a querer que vayan a suceder, ¿cierto? Claro. Y Dios les está dando una orden, pero también les está dando un consejo. Y sin embargo, Dios no les estaba amarrando sus brazos, sus pies, no les estaba, cerrando la boca para que no fueran y comieran de ese árbol, del fruto de ese árbol. Siempre digo del árbol, pero pues no, es del fruto, ¿no? El caso es que Él les dio la libertad de elegir, ¿sí? Así es. Porque Dios es soberano sobre todas las cosas, pero le dio, en medio de esa soberanía, le ha dado libre albedrío al hombre para que tome la decisión que quiera, ¿cierto? Entonces se puede decir que eso es como que Dios quiso probarlos con ese árbol. Exacto, Él Su quiso obediencia. como decirles, miren, o me obedecen o no me obedecen, así de sencillo. Él les estaba mostrando lo que era bueno, porque Dios creó todo bueno Todo en gran bueno, manera. exacto. Entonces Él estaba mostrando al hombre, mire, yo tengo un bueno para ti, un bienestar para ti, y es este. Mientras puedas comer de todos los árboles, excepto este, eso es lo bueno que tengo para ti. Pero ¿qué pasa cuando ellos comen del otro? El caso es que, bueno, sí, terminan comiendo de este árbol, es decir, terminan desobedeciendo a Dios. O sea que hicieron lo opuesto a lo que Dios les había mandado, ¿cierto? Hicieron algo menor a lo que Dios les estaba mandando, ¿sí? Y la consecuencia, ¿cuál fue? Básicamente la primera consecuencia que nos dice la palabra de Dios
es que ellos se vieron desnudos. Sí. Descubrieron una desnudez en ellos. ¿Y por qué descubrieron esta desnudez? O sea, ¿qué significado tiene esa desnudez? Esa desnudez significa que ellos vieron algo malo en ellos, algo que no era agradable para ellos. Y por eso fue que después la palabra de Dios nos dice que se fueron a esconder detrás de unos arbustos o se tejieron... se hicieron vestidos con hojas, exacto. Entonces ellos quisieron tapar esa vergüenza, ¿sí? Pero esa fue la consecuencia de hacer lo opuesto, ¿sí? Ellos estaban mirando lo que era bueno, lo que era perfecto, pero de repente se dieron vuelta, es como si se hubiesen dado vuelta y hubiesen visto lo opuesto, ¿sí? Exacto. Entonces ya había algo que ciertamente era verdad y era lo bueno, ¿sí? Lo bueno y lo agradable que Dios había creado, pero también lo bueno y agradable que Dios le había dado al hombre. Uh-huh. Y ellos cuando escogen comer de este árbol, entonces lo que sucede es que ahí ellos escogen ser señores, porque ellos escogen ahora como que no me interesa lo bueno que Dios me está dando, sino que yo creo que yo puedo hacer algo mejor para mí. Exacto. Y ahí es cuando comienza el bien y el mal y comenzamos a calificar las cosas como buenas o malas. Pero en realidad, como tú decías al comienzo, no son tan buenas ni son tan malas porque es nuestra elección. Entonces, ahora en nosotros, y es lo que el hombre siempre hace, busca su propio bienestar uh-huh. sin mirar a Dios, ignorando a Dios. Muchos hacemos eso, muchos lo hacen en este momento y luchamos por lo que nosotros creemos bueno, pero eso no era lo bueno era lo que Dios estaba ofreciendo. Exacto, y aquí hay algo muy importante que debemos aclarar, y es que Adán y Eva no es que no conocieran el bien y el mal, o sea, más bien no es que no conocieran lo que era bueno y lo que era malo. De pronto en ese momento, pues nosotros llamamos a lo bueno bueno y a lo malo malo, ¿no? O sea, le pusimos que eso es maldad y así se llama, ¿sí? Pero en ese momento no, en ese momento Adán y Eva no le llamaban maldad a lo que era malo, pero sí sabían lo que era opuesto a lo que Dios les estaba diciendo, porque claramente cuando la serpiente viene a hablar con Eva, uh-huh. la serpiente les dice con que Dios les dijo que no comieran de ese árbol. Y no, les dice que Dios les había dicho que no comieran de ningún árbol. De ningún Ahí nos árbol, empezamos sí. a dar cuenta cómo el diablo nos quiere engañar y mentir. La orden era otra, ellos podían comer de todos excepto uno, pero el diablo vino a decirle no, Dios les prohibió comer de todos los árboles. Exacto, entonces es como que viene a engañar y viene a cambiar todas las cosas. Cambia la verdad. Cambia las palabras de Dios. Y Eva le aclara, no, de todos podemos comer, pero de ese que está en el centro del huerto, que es el del conocimiento del bien y del mal, no debemos comer. Porque vamos a morir. Y la serpiente le dice, o bueno, Satanás por medio de la serpiente le dice, no, es que no van a morir, es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Pero esa es la mentira más absurda que hay en el mundo. Claro. ¿Por qué? Porque Dios cuando creó a Adán, lo creó a imagen y semejanza de Dios. O sea, eso quiere decir que Dios creó al hombre pensando en que fuera igual. Exactamente, o sea, ya eran como Dios. Exacto. Pero no se dieron cuenta. Y ya conocían lo que era bueno y lo que era malo, digámoslo así. ¿Por qué? Porque Dios les dijo, de esa comen, de cualquiera coman, pero de ese no. De esto sí, de esto no. Punto. Entonces, si me obedecen, comen de cualquiera menos de ese, pero si me desobedecen, van a comer de ese, ¿cierto? Entonces, la Eva le aclara a la serpiente. Uh-huh. Se lo dice. Eso quiere decir que Eva racionaba, ¿sí? Y siempre nos han puesto fe versus razón como si la razón fuera contraria a la fe, pero no, para nada. De hecho, la fe y la razón van juntas, porque tú no puedes creer algo sin sentido, digamos. Y el sentido lo encontramos ¿en dónde? Pues donde están nuestros sentidos, que son las emociones, es el alma, y en el alma está nuestro razonamiento. Entonces Adán y Eva sí sabían claramente que eso era bueno y que eso era malo, ¿sí? Lo que pasa es que no habían experimentado lo malo. Entonces yo en lo personal pienso que más que árbol de conocimiento del bien y del mal, era el árbol de experimentar el bien y el mal. Ahora, ellos ya sabían y experimentaban lo bueno,
porque ellos estaban en una relación perfecta con Dios, estaban en un paraíso que Dios había creado para ellos. Así es. Pero aún así, ellos quisieron probar lo opuesto, ¿sí? Ahora, algo importante que entender acá para decir el mal no fue creado, ¿sí? Porque respondimos la pregunta, Dios no creó el mal. Exactamente. Y el punto aquí es que hay algo que es perfecto, ¿cierto? Partimos de eso perfecto. La palabra de Dios dice que todo lo que creó Dios era bueno. Bueno, en gran manera. Bueno, ¿sí? O sea, bueno y punto, era perfecto. No había otras opciones, ¿cierto? O no había otras perspectivas frente a esto. No, solamente había algo. Pero ¿qué pasa? Que es como si yo cogiera este vaso de agua que ustedes ven ahí. Vaso con agua más bien. Sí. Que si yo cogiera ese vaso y el vaso está bien, ¿no? El vaso fue creado perfectamente para contener un líquido ahí dentro. O sea lo que sea ahí dentro. Exacto. Pero el caso es que está en perfecto estado, ¿no? Está en un estado de perfección, no hay nada corruptible en el vaso, no tiene ningún roto que haga que se derrame el agua, nada. Es perfecto, ¿cierto? Entonces hay algo creado que está así y esa es su naturaleza. Pero si yo cojo el vaso y lo tiro al piso desde una altura considerable, ¿qué va a pasar? Se va a romper, ¿cierto? Pues por leyes de física, se va a romper. Pero lo cierto es que ese vaso va a dejar de ser vaso. No, sigue siendo en esencia o parte del mismo punto. Pero su estado va a cambiar porque va a estar roto. Es decir, va a haber algo de corrupción en el vaso. Y la pregunta es, ¿el vaso se creó roto? No se creó No roto. se creó roto. El vaso era perfecto. Pero ¿qué pasa? Que el vaso ahora por estar roto está a un nivel más abajo de la perfección. Y es lo mismo con el bien y el mal. El bien es algo perfecto, pero cuando queremos cambiarlo de estado, bajamos un nivel de perfección. Así y a eso es lo que hoy llamamos malo. Pero no es porque se haya creado. Sencillamente es porque hay un estado corruptible de las cosas. Y eso lo vemos cuando Satanás quiso en el reino de los cielos creerse más que Dios y superar a Dios, pero se dio cuenta que no es así, no puede hacerlo. Y creó, no creó, sino que bajó ese nivel de perfección que tenía y ahora hizo lo opuesto a lo que era perfecto. O sea que lo malo, podríamos decir, es la ausencia de lo bueno. Cuando ya el vaso está roto, por ejemplo, ya está ausente el vaso bueno. ¿Sí? Exacto. Entonces, por el hecho de no creamos el vaso malo, pero eso no quiere decir que no exista. Existe porque está la opción de que se pueda corromper. Es como, por ejemplo, se creó la oscuridad, por ejemplo. En realidad no, simplemente es la ausencia de la luz, porque la luz fue la que se creó. Y así podríamos dar varios ejemplos para poder explicar por qué surgió el mal. Exactamente, entonces es el estado opuesto o el estado cambiado por la depravación mental del ser humano, etcétera, ¿sí? Por muchas razones podría ser, ¿no? Pero lo cierto es que no fue creado, ¿sí? Ahora, el caso es que Adán y Eva hicieron lo contrario, ¿sí? Hicieron el mal. Es decir, bajaron un nivel de perfección. Y se dieron cuenta que ya no estaban en eso perfecto. Hallaron un nivel de fracaso en ellos, hallaron un nivel de pecado en ellos, hallaron que aunque quisieron tomar su propia decisión de lo que era bueno para ellos a su manera, en realidad nunca lo pudiesen llegar a conseguir, porque el único capaz de hacer algo bueno y de hacer algo perfecto es Dios, y Él les dio les dio todo eso perfecto, todo eso bueno, pero sin embargo Él no se mete en nuestras decisiones. Ahora Él nos puede guiar, claro, lógicamente, Él les dice esto sí, esto no, punto, pero igual el que decide es el ser humano, siempre va a ser así.
Porque pues él no es ese Dios autoritario que se mete y que tiene que ser así, 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 así. No, sencillamente Él te dice, mira, yo tengo lo mejor para ti, tengo pensamientos buenos para ti, haz esto que es bueno y que te va a traer muchos beneficios, sigue a mi hijo, cree en mi hijo Cristo, etcétera. Bueno, tantas cosas, ¿no? Pero el ser humano es quien decide, al fin y al cabo. Sí, como lo teníamos una cita en Eclesiastés, que dice que Dios lo hizo todo bien, pero que el hombre fue el que enredó todo. Sí, Dios hizo al ser humano perfecto, dice en Eclesiastés 7:29. Pero dice que como seres humanos, en esta traducción dice, nosotros lo enredamos todo. Pero hay otras traducciones que dicen pero el hombre buscó depravaciones. Ajá. Entonces hizo que todo cambiara. Y ese buscar depravaciones o enredar todo se refiere a que vio exactamente lo que hablábamos hace un momento, vio lo opuesto a lo que era perfecto, a lo que era Y bueno. es que, mira, ahí en Génesis dice, en Génesis 3, versículo 6 dice, que después de que el diablo quiso convencer a la mujer y le dijo todas esas cosas, dice que la mujer quedó convencida y que vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Entonces nos podemos dar cuenta que eso siempre nos va a atraer. Dios les había dado la orden, Dios les había mostrado todo lo que era bueno. Sin embargo, hubo algo que los quiso atraer y eso puede ser muchas veces más fuerte que lo que Dios nos ha dado. Entonces podemos leer muchas cosas en la palabra, ¿cierto? Podemos escuchar la palabra como lo estamos haciendo hoy, aprendiendo muchas cosas. Pero no siempre va a ser fácil obedecerlo, entonces eso es lo que nos muestra ahí, porque el mal, o sea, esa parte opuesta a lo bueno, nos atrae, ¿sí? Va a ser muy buena a nuestros ojos, entonces ahí es donde tenemos que aprender a tener mucho cuidado y precisamente ahí es donde caemos en creer que lo que yo creo que es bueno en realidad, y no, puede ser nuestra naturaleza atrayéndonos a algo errado, porque esta mujer, dice la palabra, lo veía sabroso, lo veía delicioso, y dice que quiso entonces adquirir esa sabiduría. Entonces debemos enfocarnos muy bien en lo que es la palabra, muy bien en lo que Dios nos ha dicho, porque podemos irnos por lo que creemos bueno y resulta que es malo. Sí, ahora, ¿Dios pudo haber evitado que Adán y Eva hicieran esto? Claro. Obviamente, sí. Dios, hemos hablado, Dios es soberano. De hecho, Dios ya sabía que Adán y Eva iban a cometer este pecado. Pero entonces, si Él ya lo sabía, entonces, ¿por qué no lo evitó? Bueno, básicamente no lo evitó por una simple razón. Porque Él, desde el principio, siempre pensó en glorificarse, ¿cierto? Y glorificar a su Hijo Jesús. Así que Él ya sabía que Adán y Eva iban a cometer este error, pero también ya había diseñado un plan perfecto para que por medio de este plan perfecto el hombre pudiese volver a Dios. Porque cuando Adán y Eva comieron de este fruto, entró pecado, entró muerte, entró maldad a la humanidad, ¿cierto? Entonces ellos tenían de alguna manera una naturaleza divina, ¿cierto? Exacto, porque habían sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando ellos comen de este árbol, desobedecen, entra el pecado y entra la muerte. Entonces ahora su naturaleza ha caído. Han muerto, como decía la palabra, espiritualmente, ¿cierto? Y hay algo curioso ahí, antes de que continuemos, y es que después de esto Dios los saca del huerto, ¿cierto? Y antes les había dado la orden que podían comer de todos los árboles y ahí estaba incluido el árbol de la vida, que dijimos representa la vida eterna. Sí. Pero cuando ellos pecan, ya Dios no les permite comer de ese árbol y lo esconde, inclusive, no lo esconde, lo protege para que el hombre no tenga acceso. Y lo que podemos aprender ahí es que Dios es bueno, porque con la naturaleza caída, si ellos comen del árbol de la vida eterna que no tiene fin, entonces ¿qué hubiera pasado? Pues vivirían eternamente en ese estado de pecado y de maldad. Viviríamos en una miseria. Y yo leyendo esto y estudiando esto recordaba una película famosa. Piratas del Caribe, no recuerdo exactamente cuál, pero
Sí, y ahí hay un grupo que siempre están como esqueletos y que nunca mueren. Porque están bajo pasan una maldición, de hecho. Sí. Están bajo una maldición y no pueden volver a su estado normal, sino que son fantasmas, son esqueletos, están muertos, No digamos. mueren, pero obviamente es una naturaleza que se va a desgastar. Entonces Exacto. seríamos eternamente todos así. Qué tremendo. Sí. Entonces entendemos aquí que Dios quiso proteger al ser humano y lo que hizo fue como cerrar en ese momento esa oportunidad de adquirir la vida eterna, porque ya tenía un plan perfecto para que por medio de Cristo llegáramos a adquirir esa vida eterna, pero ya no bajo la condición de maldad, de pecado, de depravación, sino bajo la condición de que por medio de Cristo, siendo sus hijos, podamos recibir la vida eterna y no la muerte eterna. Sí, entonces ahorita cuando tú abres tu corazón y recibes a Jesús como tu Salvador y reconoces que Él es la vida, que Él es tu Señor, entonces volvemos como a ese momento del huerto, digámoslo así, ya no es físicamente, pero lo es espiritualmente, lo es por fe. Volvemos como a ese momento donde ellos sí podían comer. Entonces ahora podemos comer de ese árbol de la vida que es Jesús. Por eso, como decía Dani hace un momento, ¿por qué Dios permitió que Adán y Eva pecaran? Porque el plan de salvación fue firmado desde antes de la creación. Entonces ya estaba destinado a glorificar a Jesús, que Jesús viniera a salvar a la humanidad. Ya estaba destinado todo eso porque Dios conoce el futuro. Entonces ya Él vio el problema que se iba a presentar, pero Él ya tenía la solución porque sus pensamientos son mucho más altos. Él ya vio ese comienzo y Él ya vio ese final. De hecho, esa solución o ese plan perfecto lo podemos ver enseguida cuando Dios descubre a Adán que pecaron. Él lo que hace es cubrirlos no con hojas como de higuera como lo hicieron Adán y Eva, sino que los cubre con pieles de animales. Ajá. Entonces ese cubrimiento de pieles con pieles de animales es tipo de Cristo, cubriendo la maldad y borrando la maldad que había en ese momento en Adán y Eva y haciéndolos de nuevo justos, santos delante de Dios. De hecho, para que Dios hubiese podido cubrirlos a ellos con pieles de animales, pues tuvo que haber matado a un animal y tuvo que haber habido un derramamiento de sangre. Y eso es tipo de Cristo, porque pues Cristo fue a la cruz y derramó su sangre para que nosotros, por medio de eso, pudiésemos hoy recibir la vida eterna y ser aceptos ante el Padre. De hecho, la palabra de Dios dice que toda lengua confiese a Jesucristo como Señor para gloria del Padre. Así es. Bueno, entonces llegamos a esa conclusión de que sí, Dios, a pesar de todo eso, diseñó un plan perfecto y hoy podemos acceder a este plan perfecto. Y la palabra de Dios nos dice que hay muchas personas en el mundo que hoy pues sí están contaminadas de esa maldad, que se han bajado a un nivel de perfección, y no es que hayan muchos niveles, sino que sencillamente están por debajo de la perfección y están en la maldad, ¿sí? En lo que hoy llamamos maldad. Pero la palabra de Dios nos dice en Filipenses 4:8, dice lo siguiente: finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Eso quiere decir que la misma palabra de Dios nos sugiere que hagamos lo que es bueno. Nos sugiere que pensemos como Dios piensa, que le pida que por medio de Cristo podemos vivir esto. Pensando y haciendo lo verdadero, pensando y haciendo lo recto, pensando y haciendo aquello que es bueno. Así es. Bueno, yo quiero un poquitico acerca del derramamiento de sangre, de pronto aclarar algo, y es que la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Entonces es la forma, cuando ellos se tapan con hojas, ese siempre es el esfuerzo humano por querer acercarse a Dios, por querer hacer lo bueno, ¿cierto? Pero
Para Dios no era así, para Dios era siempre un derramamiento de sangre que era necesario. Por eso en la Biblia tú siempre vas a leer después, más adelante, muchos episodios donde sacrifican corderos, por eso a Dios le agrada la ofrenda de Abel, porque entiende, y todo esto representaba siempre que iba a haber un cordero santo, sin mancha, una sangre perfecta, que llegado el tiempo iba a sacrificarse, iba a derramar su sangre por toda la humanidad. Por eso ya ahorita ya no tenemos que hacer esos derramamientos de sangre, ni matar animales, ni nada de eso, porque ya hubo un cordero que se presentó una sola vez para siempre, y ese es el plan de redención. Entonces esa sangre perfecta de Jesús es la que ahora nos limpia de nuestro pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, hubo una separación entre el Padre y ellos, o la humanidad entera, que ellos nos representan a todos nosotros. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque Dios es bueno y ya Él no podía ser compatible con esto. ¿Qué hizo que nos volviéramos a unir? La sangre de Jesús. Y nosotros todos espiritualmente fuimos a ese sacrificio también, espiritualmente. Por eso es tan importante creer en ese plan de la salvación, en Jesús, y por eso ahora podemos acercarnos al Padre. Sí, amén. De hecho, Juan 3:16 nos habla de esto. Por lo tanto, Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que muriera, para poder nosotros ser redimidos y llegar a alcanzar al Padre por medio de Cristo. Entonces, bueno, ya terminamos, pero vamos a orar. Amado Dios, gracias por este momento, Señor. Gracias porque podemos entender cuán bueno eres tú, Señor. Podemos entender que tú tienes pensamientos de bien y no de mal para nosotros, Señor. Que aunque el ser humano siempre quiere buscar su manera de bien como piensa que debería ser o que podría llegar a ser, Señor, sabemos que no hay un bien, Señor, más perfecto que el tuyo, porque tu bien es verdadero y es el bien, el único bien que hay sobre cualquier otra verdad que quizás se quiera poder levantar, pero hay solo una verdad y eres tú, Señor. Es tu palabra, Señor, y es que tú eres perfecto, que tú nos amas, Señor, con un amor inagotable, con un amor incondicional, aunque te fallemos, Señor. Pero gracias porque por medio de tu Hijo Jesús hoy podemos acceder a esa redención, Señor. Porque por el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, Señor, hoy podemos alcanzarte. Y tú, Jesús, gracias por haber ido a la cruz, porque demostraste el amor más perfecto y más bueno que hay sobre la faz de la tierra, que aún tú sin merecerlo fuiste a la cruz por nosotros, porque fuiste este sustituto perfecto, Señor, por nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, que este resto de semana será un resto de semana bendecido en ti, Señor. Tú nos guardas, nos proteges, Señor Dios, pero gracias también, Señor, porque aún en medio de todo podemos buscarte, podemos hallarte, Señor, podemos encontrarte, amado Dios. Amén. Amén. Y bueno, yo quiero recordarles que hay un nuevo Edén, hay un próximo Edén, un cielo nuevo, una nueva tierra. Algún día estaremos, esa es la promesa, eso está en la Biblia y bueno, podemos estudiar de eso después, pero recuerda que un día más adelante, gracias a ese plan de salvación que finalmente va a terminar estando también en un huerto como lo estuvieron Adán y Eva, ¿cierto? Disfrutando de ese bien de Dios por toda la eternidad. Sin embargo, no quiere decir que en esta tierra también lo podamos disfrutar también. Cuando lo tenemos a Él, aunque hayan dificultades, aunque hayan problemas, tiempos como este, estamos en victoria, estamos gozosos porque dice el Padre que si Él nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Así que adelante, el Señor nos ama, los amamos, gracias por conectarse, Nademi Ramírez, Osvaldo, bueno, por allí vi a muchos, Valentina, bienvenidos, gracias a Dios por estar ahí, espero que hayan aprendido mucho de esto. Recuerden siempre que si tienen un tema, una duda, una pregunta, por favor escríbanos, estaremos atentos a todo esto. Sí, exacto, entonces ya saben que cuando les pregunten que si Dios creó el mal, pues ya saben la respuesta y saben explicarlo, ¿no? Esperamos eso, ¿no? Que les quede súper claro. Sí, porque se dice que Dios creó todo, ¿cierto?
Entonces a veces nos quieren, no, bueno, entonces si Dios creó todo, creó el mal. Bueno, no, ya hoy ustedes aprendieron a responder eso. Sí, así es. Bueno, entonces les mandamos un abrazo, que tengan una feliz noche y nos vemos el domingo. Estamos felices que te hayas conectado con nosotros y que estés aquí. Queremos decirte que la razón de esta transmisión es que sepas que Jesús te ama sin importar quién eres y qué hayas hecho. Hoy tienes la oportunidad de disfrutar la buena vida que Él te da. Si deseas recibir el perdón y la gracia que Jesús quiere darte hoy, repite esta oración, teniendo en cuenta que debes hacerlo de corazón. Amado Padre, acudo a ti en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis fallas y mis errores. Sé que tú no me rechazarás, sino que me acoges y te agradezco por eso. creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Y creo que Él resucitó de entre los muertos para mi justificación. Y lo confieso ahora como mi Señor. Ahora recibo la justicia de Dios en Cristo y soy salvo. Acabas de hacer la declaración más importante de tu vida. Ahora eres hijo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ti. Todo es nuevo ahora. Si quieres saber más, comunícate con nosotros. Visita nuestra página en Facebook @palabradevidaus y contáctanos a nuestro número. Eres importante para nosotros. Te mandamos un abrazo y recuerda que eres un bendecido.